Dios los bendiga. Ya es de noche aquí donde yo estoy. Este es un corto video para hablar sobre un temita que es muy interesante. Se trata de el hablar en lenguas. Aquí yo tengo una grabación donde G.J. Ávila, el famoso evangelista pentecostal, muy venerado entre los pentecostales, ¿verdad? Y otros evangélicos, pero mayormente entre los pentecostales, porque él era de esa línea, de esa doctrina. Y él, aquí en este audio que yo tengo aquí, él está dando una enseñanza sobre hablar en lenguas. Y yo quiero comparar lo que G.J. Ávila enseña sobre el tema y lo que la Biblia dice. Vamos a ver si lo que G.J. enseña es lo que la Biblia enseña. Así que me dan un chancecito. Deja ver. Aquí viene la grabación. Vamos a ver si empieza esto ya. Desde arriba se entiende. Okay. Usted está orándole a Dios lengua. Voy a darle para atrás un poquito. Alaba lo que Él vive. Sonríase de Cristo. Escuchemos un momentito. Eso no viene de letrecita humana, ni de cultura, ni de ingenio, de ninguna clase. Ese es del Espíritu exclusivamente. Esta señal seguirá a los que creyeren. Presta atención a esto. Hablarán nuevas lenguas, pero aquí dice claro que habla en el Espíritu misterios. Ok. Él está leyendo en 1 Corintios capítulo 14. Si tiene su Biblia puede llegar a 1 Corintios capítulo 14 para poder seguir donde él está enseñando. Yo tengo la Biblia abierta ahí mismito. Y ya mismo vamos a leer porque él va a hablar sobre lo que dice el apóstol Pablo en cuanto al hablar en lenguas. Vamos a ver qué sigue diciendo él. Nadie le entiende. El de arriba sí entiende. Usted está orándole a Dios lengua. Está orando en el Espíritu. Tú el que está ahí, que no ha hablado en lengua, dígale, yo la recibo en esta noche. Ok. El primer punto que quiero hacer, él está enseñando de que el que habla en lenguas está orando a Dios en el Espíritu y que Dios entiende las lenguas. Eso dijo G.J. Ahora, si las lenguas son para, mi pregunta es, y esta es una pregunta de las preguntas que muchos tienen miedo a hacerse, no sé por qué razón tienen miedo a las preguntas serias y preguntas difíciles. Mire, si como G.J. enseña, si las lenguas son para orar en el Espíritu y hablar con Dios, y dice G.J. Ávila que Dios las entiende, entonces ¿por qué el apóstol dice que si van a hablar en lenguas sea 2 o a lo más 3 y que uno interprete? ¿Para qué razón la interpretación si las lenguas son para hablar con Dios en el Espíritu? ¿Será que las lenguas no son para hablar con Dios en el Espíritu? Acuérdese que los dones del Espíritu, según el apóstol enseña en el capítulo 12 de 1 Corintios, los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia. Esos dones son del Espíritu para uso en la edificación de la iglesia. ¿Acaso Dios necesita que nosotros le ministremos a Él en el Espíritu? ¿Necesita Él ser edificado? No tiene sentido, en mi opinión. Y basado en lo que dice la Escritura. No es solamente mi opinión, es que la Escritura respalda esa opinión que yo tengo. Ahora vamos a seguir escuchando lo que dice G.J. acerca del hablar en lenguas. Tú me las das en esta noche. Voy a darle para atrás un poquito. Tiene derecho, está orando en el Espíritu. Escuche. Tú el que está ahí, que no ha hablado en lengua, dígale, yo la recibo en esta noche. Tú me las das en esta noche. Usted tiene derecho como creyente. Eso es para la iglesia del Señor. Pausa de nuevo. Según la enseñanza de G.J., y no solo G.J., yo he escuchado esta enseñanza en muchas iglesias a través de los años. Mire, yo nací pentecostal. Yo fui criado en pentecostal. Soy nieto y sobrino de pastores pentecostales. Yo conozco la doctrina pentecostal muy bien. Aquí G.J. está diciendo que todo el que no ha hablado en lengua, pídala que él tiene derecho como creyente a recibir las lenguas. Y le dice al pueblo que está escuchándolo que le pida al Señor y que le diga, Señor, yo la recibo hoy. ¿Me entiende? Ahora, ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Lo que está diciendo G.J. es lo que enseña la Biblia? Ahora yo voy a enseñarle a ustedes lo que dice la Biblia. Pero antes de eso, es más, voy a enseñárselo ahora. Déjame buscarlo. Déjame buscarlo aquí y voy a pausar el video un momentito. Aquí en 1 Corintios
capítulo 12 y el verso 29, el apóstol Pablo comienza una serie de preguntas retóricas. Y él acaba de dar una enseñanza sobre los dones del Espíritu y cuál es el propósito de los dones del Espíritu. Y acaba de usar una analogía usando el cuerpo humano para dar a entender que no todos van a ser iguales y no todos van a tener los mismos dones. Entonces el versículo 9, capítulo 12, 1 Corintios, dice así: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Ve? Cada una de esas preguntas, la respuesta es no. Y en el versículo 30, él hace la pregunta: ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Ve? Cada pregunta lleva una respuesta negativa. Eso da a entender que no todos los creyentes van a hablar en lenguas. Sin embargo, Gille dice que eso es para todos los creyentes. Que usted como creyente tiene derecho. Que eso es para la iglesia del Señor. Sí, es para la iglesia del Señor, pero no para todo creyente. Acabo de leerlo en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 29 y el versículo 30. Ahora continuemos escuchando lo que el evangelista Gille Ávila enseña en 1 Corintios capítulo 14. Él va a empezar en el versículo 4. Vamos a ver cómo él desmenuza la escritura o la traza. Vamos a ver cómo él lo hace. Gloria a Dios. En el verso 4. Verso 4. El que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Porque el diablo no quiere eso. Vamos a tomar una nota. Él leyó el verso 4, pero no lo leyó completo. Él cortó el verso a propósito. Que no es por error, esto fue a propósito. ¿Por qué razón? Vamos a ver. ¿Cómo dice el verso? Yo voy a leer el verso como dice. El verso dice así: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo, desde que comienza esta enseñanza del hablar en lenguas, él pone la importancia del profetizar por encima del hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don que el apóstol Pablo no lo encuentra tan importante. Por eso él comienza en el verso 2 del capítulo 14, 1 Corintios. Él dice así, ¿sabes qué? Voy a leer del primer verso. Mire cómo dice: seguir el amor y procurar los dones, pero sobre todo que profeticéis. Él no dijo ahí sobre todo que hablen en lenguas. Y el verso dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Y el verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces ahí cuando Gille va al versículo 4 y dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, Gille no dijo esa parte de edifica a la iglesia. Él dijo: a sí mismo se edifica. Ahora, él lo está enseñando como en forma de que edificarse a sí mismo es aprobado por el apóstol y por Dios. Cuando el apóstol está haciendo énfasis en la edificación de la iglesia y no en la edificación individual. Los dones son para edificación de la iglesia. Mire cómo dice el mismo apóstol en el versículo 12 del capítulo 14, 1 Corintios. Él dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ve que los dones son para edificación de la iglesia y no para edificación individual privada. Eso no está en la mente de Dios. El apóstol dijo: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Él está aprobando la edificación de la iglesia sobre la edificación privada y personal. El apóstol Pablo en ningún momento está aprobando la edificación privada, porque los dones del Espíritu no son para edificación individual y privada, son para edificación de la iglesia, cuando se reúnen en una asamblea, cuando se congregan.
Ese es el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Vamos a continuar leyendo lo que dice el hermano Gigi Ávila acerca de este tema. Vamos a ver que continúa. Decir que según usted hable en lengua, usted está orándole a Dios. Y va esa oración hacia arriba como perfume. Escuche eso. Y provoca cuantas bendiciones tremendas. Escuche eso. Porque si se la dio el Espíritu Santo es oración en la perfecta voluntad de Dios. Okay. Es oración efectiva. Mucho más efectiva que cualquier oración de su intelecto. En el mismo tiempo que va para arriba a provocar bendiciones de Dios, dice que nos edifica a nosotros. Dijo él que es una oración mucho más eficaz que una oración usando el intelecto. Como que el intelecto no vale. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en cuanto a orar en el Espíritu y orar con el entendimiento. Miren lo que dice. El apóstol Pablo dice en el verso 14, estoy en 1 Corintios capítulo 14, dice en el verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El apóstol Pablo en ningún momento está rechazando el entendimiento, o que usemos la mente, o que usemos el intelecto. El apóstol Pablo dice que no lo rechace, usa los dos. ¿Por qué no se puede usar los dos? Buena pregunta, ¿no? Ahora escuchemos al evangelista Gigi Ávila. Él va a tocar el versículo 5, 1 Corintios capítulo 14 y versículo 5, donde él va a mencionar algo ahí que quiero que prestemos mucha atención a lo que él dice y cómo él lo dice y cómo él lo aplica. Y después vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Sí? Vamos a escuchar a Gigi Ávila, verso 5. 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Escúchelo aquí. El poder de Jesucristo. Sea bendito el Señor. Ahora mira el verso 5 ahora. Esto no se parece a la teología evangélica de hoy en día de muchos sectores. Así que quiero que todos vosotros hablen en lengua. Eso dice el maestro de la iglesia de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto para nosotros gentiles. Fíjense que él leyó el verso de esta manera. Así que quiero que todos vosotros hablases en lengua. Gigi dice que la Biblia dice que el apóstol dijo que él dijo, yo quiero que todos hablen en lengua. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice así: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Hasta ahí fue donde leyó Gigi, eso voy a dejarlo ahí. Ahora, el apóstol no dice, así que quiero que todos vosotros hablaseis en lengua. Eso es lo que Gigi cambió. Gigi le cambió la palabra. Gigi adaptó la escritura para acomodarla a la enseñanza que él está trayendo. Porque para Gigi, hablar en lengua es para todo creyente. Es un derecho para todo creyente y es una promesa para todo creyente. Sin embargo, yo estoy encontrando en la Biblia que no es así. Aquí hay un fallo en algo. Aquí hay un fallo en interpretación. Aquí hay un fallo porque no hay un estudio cuidadoso del contexto. ¿Okay? Ya acabo de enseñarle a ustedes en el otro capítulo 12, que no todos van a hablar en lenguas. El mismo apóstol, cuando habla de los dones del Espíritu, él dice que a unos por el Espíritu les es dado el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de fe. A otros les es dado el don de profetizar, el don de lengua. A otros, no todos van a tener el don de lengua, no todos van a hablar en lengua. Gigi está enseñando que sí, que es un derecho para todo creyente, que es una promesa para todos los creyentes. Yo encuentro en la Biblia que no es así. Y aquí el apóstol dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Ese quisiera no es quiero. Ese quisiera es como decir, en inglés dice I wish, como yo deseo, yo desearía, yo quisiera, ojalá todos hablasen en lengua. Ese es el sentido
que significa ese quisiera. Porque el apóstol Pablo acabó de enseñar anteriormente que no todos van a hablar en lenguas. O al apóstol se está contradiciendo, o Gigi Ávila está entendiendo mal lo que dice y lo está cambiando para que se acomode a lo que él enseña. Son preguntas serias, esto es algo serio. Yo no estoy trayendo esto para ridiculizar la fe de ninguno, ni nada de eso. Yo estoy trayendo esto para que reflexionemos y nos pongamos a pensar y hacernos estas preguntas, a ver si estamos en la verdadera doctrina. Fíjese bien, yo estoy trayéndole lo que dice la Biblia y comparando a lo que está enseñando el hermano Gigi Ávila. Y esta enseñanza no es de Gigi solamente. Esta enseñanza es de muchas iglesias. Muchas iglesias evangélicas enseñan esto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Miren lo que dice Gigi. Voy a darle para atrás un poquito. Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto para nosotros en Voy- todos vosotros Voy, sea bendito. voy a darle para atrás otra vez. Ahora mira el verso 5 ahora. Verso 5 de nuevo. Esto no se parece a la teología evangélica de hoy en día de muchos sectores. Así que quiero que todos vosotros hablen en lengua. Él dijo quiero. La Biblia no dice quiero, la Biblia dice quisiera. Ahí hay un deliberado, una deliberada y con propósito cambiar la palabra para acomodarla a lo que él está enseñando. Y eso no lo puede negar nadie, porque la Biblia no dice quiero. Y si él está leyendo la Biblia va a decir quisiera. Y él puso quiero. Ahora, vamos a ver qué más él hace con ese versículo. Eso dice el maestro de la iglesia de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto para nosotros en Egipto. Hay un lapso de silencio aquí, no sé. Voy a pasarlo para yo leerle lo que dice el versículo. El versículo 5 dice así: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. El versículo sigue. Él no lo continúa, él lo cortó a donde dice que quisiera que todos hablasen en lengua y siguió predicando por ahí para abajo, pero eso no es lo que dice el verso. El verso tiene más. Él dice, el apóstol dice, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ve que el verso no para con lo primero que él dijo. El verso dice más, el verso pone más importancia al profetizar que el hablar en lenguas. Pero allí está dando la importancia al hablar en lenguas y no a lo que dice el versículo. Él no continúa el versículo. El apóstol dice, quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizar. Ese pero le resta importancia a lo primero que él dijo y le suma importancia a lo que sigue después del pero. Entienda eso. Vamos a ver qué sigue diciendo Gigi Ávila. Para que se edifiquen y oren en el Espíritu, una oración poderosa que mueva a Dios a cualquier milagro. Eso, hay denominaciones evangélicas que no creen eso, no quieren cuenta con eso, pero por eso que están muertos espiritualmente. Fíjese, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién le dijo a Gigi que una iglesia que no practica el hablar en lenguas es una iglesia muerta espiritualmente? El único que está muerto espiritualmente es el que no ha nacido de nuevo, el que no es salvo. Todo aquel que ha nacido de nuevo y es salvo ha sido vivificado por el Espíritu. ¿Okay? Sea bautista, pentecostal, metodista, no importa la denominación. Si usted ha creído en el Evangelio y ha sido un creyente nacido de nuevo, usted ha sido vivificado y usted no está muerto espiritualmente, a menos que esté viviendo una vida de pecado. Pero Gigi dice que el que no habla en lengua, que la iglesia que no cree en hablar en lengua está muerta espiritualmente. Y eso es no es bíblico. Vamos a seguir escuchando. Eso no se mueve una paz en lo oculto. Escuche eso. El que esté en una iglesia que le diga que no cree en las lenguas, mire, salga corriendo de ahí. Cuando llegue a la puerta, pare y se sacude el polvo. No se lleve ni el polvo, que está contaminado. No se lleve ni el polvo, que está lleno de incredulidad. Bote el polvo, deje el polvo ahí. Lo que él vive, Samaria, Sahaba.
una de las señales que seguiría a la iglesia verdadera, a la iglesia del Señor, es que hablarían nuevas lenguas. So, para allí, una iglesia que no habla en lengua no es una iglesia verdadera del Señor. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. So, eso no es lo que la Biblia enseña. Porque claramente la Biblia enseña que no todos van a hablar en lenguas. Y según el apóstol enseña, las lenguas son un don para edificar la iglesia. ¿Ok? So, yo creo en el don de lenguas. Yo creo en ese don, pero yo creo en el don como lo enseña el apóstol Pablo, no como lo enseña Gigi Ávila. Y para mí, según yo leo la escritura, los dones fueron dados para edificación de la iglesia donde sea necesario usar el don. Si en una iglesia hace falta el don de, vamos a decir, el don de sabiduría, porque la iglesia está pasando por una crisis, hay un dilema que no saben cómo resolver, pues Dios puede usar a 1, 2 o 3 hermanos, o quizás más de eso, en el don de sabiduría, para saber y darle a Dios la solución a ese dilema, donde hay ese problema. ¿Ve? Entonces yo creo en esa manifestación donde está la necesidad. Entonces el don de lenguas, yo creo que ese don, conforme al apóstol Pablo, se manifiesta, ¿ve? El verdadero don, donde está la necesidad de usarse. Por ejemplo, si hay una persona en una iglesia y no habla el idioma de la iglesia, Dios puede levantar a alguien en esa iglesia en el don de lenguas usando el idioma de esa persona para hablarle del mensaje a esa persona. ¿Ve? Entonces ahí tiene sentido el don de lenguas. Pero el don de lenguas en una iglesia donde todos hablan el mismo idioma no tiene sentido de uso ahí. Y el apóstol enseña eso. Vamos a ver qué sigue diciendo Gigi Ávila acerca del don de lenguas. Escuchemos un momentito. Sonríase que el Señor le ama. Verso 14. Ahora brincó al verso 14. En lengua desconocida. Verso 14. Vamos allá. Verso 14. Porque si yo oro. Fíjese que él brincó muchos versos. Él está haciendo algo, y me disculpa, nadie se me ofenda, pero esta es la realidad. Él está haciendo lo que muchas personas hacen. Y así es como comienzan las sectas falsas. Fíjese cómo él está haciendo. Él está tomando versículos aislados, sacándolos fuera de su contexto, ¿ve? Y toma porciones de los versos que le gustan. Eso es lo que está haciendo él, para usarlas, para apoyar lo que él está enseñando. Y ahora brincó, estaba en el versículo 5 y brincó hasta el 14. ¿Qué pasó con todo lo demás? Lo que pasa es que con todo lo demás, lo que dice no se cuadra a lo que él está, no se acomoda a lo que él está enseñando. Eso es lo que pasa. Vamos a ver qué dice él del versículo 14. En lengua desconocida. Versículo 14. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice como el apóstol habla ahí en forma ya muy clara, muy abierta, que el que habla en lengua está orando en el espíritu. Dice, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Fíjese que él no leyó el versículo 13. El versículo 13 dice así: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. El apóstol dice eso. Gigi no lo leyó. Él le brincó por encima de ese versículo porque no le conviene a él decirlo. Porque él no está enseñando, él no está dando la enseñanza completa del don de lenguas. Él está tomando versículos aislados para acomodarlo a lo que él quiere enseñar. Eso es lo que está haciendo él. Vamos a seguir escuchando. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora él va a brincar al versículo 18, pero quiero que notemos algo de lo que él dice acerca de esto que él va a leer ahora. Lo voy a poner para que escuchen ustedes mismos. Vivía. No, él enseñaba y vivía eso.
verso 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes. Le dijo a los corintios. Que era una iglesia gigante porque él había estado ahí, estuvo ahí tiempo grandísimo predicando ahí la palabra y ganando almas por montón. Y le dice, hablo más lenguas que todos ustedes. Así que es el instrumento poderoso, secreto grande de la victoria espiritual terrible y el fruto gigante del apóstol Pablo. Y la sabiduría de arriba, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En todo sentido. Ve cómo está usando, él está usando el verso que dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica mal en un contexto errado. Ahora leyó el versículo 18 y dice el versículo 18 así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es el apóstol diciéndole a los corintios. Entonces el versículo 19 hay un pero, y ese pero le resta importancia a lo primero que dijo en el versículo 18 y le da más importancia a lo que va a decir después del pero. Mire cómo dice el 19. Voy a leer el 18 y el 19 de nuevo. Mire cómo dice el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Este es el apóstol enseñando esto. Ahora, Gille no va a decir esa parte. Gille va a brincar ese verso. No le conviene. A él no le conviene enseñar esa parte porque no se acomoda. Le quita importancia a lo que él está enseñando. Él está enseñando, él está poniendo el hablar en lengua en un pedestal que no se merece. El apóstol no lo pone en ese pedestal. El apóstol lo pone por debajo de otros dones, no por encima. Ahora, yo no hice este video para ridiculizar a nadie ni para ofender a nadie. Tengo muchas amistades y muchos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que se le ha enseñado de la forma que Gille está enseñándola, porque esa es la forma que se ha enseñado en la iglesia. Yo conozco esta doctrina muy bien. Pero yo veo en la doctrina que se enseña algo diferente a lo que la Biblia dice. ¿Ok? Voy a terminar con esto que voy a leer en 1 Corintios capítulo 14, donde el apóstol enseña cómo se debe usar las lenguas en el culto. Estoy en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Esos son el parámetro que él estableció. ¿Ve? En el versículo 28, dice: si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, ¿es eso lo que se ve en la iglesia cuando se reúnen? En el capítulo 14 de 1 Corintios, voy a empezar en el versículo 26 y voy a leer. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El propósito de los dones y de los ministerios de la iglesia son para la edificación de la iglesia. ¿Okay? Él está hablando cuando se reúnen. El versículo 26 dice: cuando os reunís, cuando se reúnen, cuando se congregan. ¿Ve? Está en contexto de asamblea. Dice el versículo 27: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Esto es para los que dicen que todos pueden hablar en lenguas a la misma vez. Yo voy a una iglesia donde está esta manifestación y veo 15, 20, 30 personas hablando en lengua a la misma vez. Cuando aquí el apóstol da instrucciones donde dice que sea por 2 o a lo más 3 y por turno.
Yo he escuchado gente decir, no, porque es que cuando el poder de Dios cae sobre uno, uno no puede controlar el poder de Dios y Dios te toma y aquí me dice el apóstol Pablo que si lo va a hacer, hágalo por turno. Quiere decir que uno puede controlar. Para que sea 2 o 3 y cada uno por turno, quiere decir que uno tiene dominio propio. Fíjense, eso es una de las cosas que el Espíritu da al creyente, dominio propio. ¿Ve? Y eso se aplica no solo a controlar tus emociones o a controlar tu actitud, esto también se aplica a controlarte en la iglesia. Dice él así, voy a leer el versículo 27 de nuevo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Importante la interpretación cuando hay a hablar de lenguas. Si no hay interpretación, acuérdense que él dijo, calle en la iglesia. El apóstol lo dijo anteriormente. Dice así el 29, mire cómo dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso lo hablé ayer. Pero si hablan 2 o 3, ¿ve? Eso es por turno. Debe haber un orden. ¿Ve? No me diga a mí que el poder de Dios lo toma usted y usted es un descontrolado. No tiene sentido. El apóstol Pablo hubiera hablado de eso, pero él dijo, mire, por turno. Porque en la iglesia de Corinto lo que había era un desorden. Él está estableciendo el orden. ¿Ve? El versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, esto debe ser por turno. Pero ¿es eso lo que se ve en la iglesia? ¿Es esto lo que se enseña en la iglesia? Yo puedo decirle categóricamente que eso no se enseña en la iglesia así. En la iglesia dejan que todos hablen en lengua y lo promueven así ¿cómo se llama? Es algo que lo enseñan así. Sin embargo, yo veo en la Biblia otra cosa. Vamos a seguir leyendo. El versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjese bien lo que le está diciendo. Cuando usted entra en una iglesia, lo que hay es un montón de gente hablando en lengua y otros por allá profetizando y esto. Eso es confusión. Por eso él dice aquí que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, que nadie debe estar perdiendo el control. ¿Okay? Porque el espíritu toca a uno no tiene que perder el control. Es más, debe de tener más control. Ahora yo voy a leerle algo que dice él en el versículo 37, porque lo que él habla después de lo que dije tiene que ver con el orden de las mujeres en la iglesia. Y no quiero tocar ese tema porque ese tema lo he tocado anteriormente y posiblemente lo toque de nuevo después. Pero mire cómo dice el versículo 37, 38, 39 y 40. Si alguno se cree profeta, el 37, o espiritual, ¿ve? Porque hay quien se cree porque tiene un don que es súper espiritual ya. Dice así, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Fíjense que todo lo que él escribió en cuanto al orden en la iglesia y la forma de hacer, ¿verdad?, de usarse los dones y la forma de usar el don de lenguas y cómo debe ser el profeta y el que habla en lenguas y el que interpreta, todo eso él dijo que el que se cree profeta espiritual, ¿ve?, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Él no se lo estaba inventando. Esto es inspiración del Espíritu hacia el apóstol. Y él escribe lo que el Espíritu inspiró. Dice el versículo 38, mas el que ignora, ignore. Y eso es lo que pasa. Que muchos ignoran o ignoramos lo que el apóstol enseña. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no inspiráis el hablar lenguas. ¿Ve? Esa parte del versículo donde dice y no inspiráis el hablar lenguas,
Más tarde en ese video de Gigi Ávila, él lee ese versículo y se queda ahí donde dice, y no impidáis el hablar en lengua, y se queda en esa porción y no lee lo demás. Porque esa es la parte que le gusta, que no impidan el hablar en lengua. El apóstol Pablo dice, no impidas el hablar en lengua, pero él puso las reglas para cómo usarse. No quiere decir que van a volverse locos hablando lengua a todo el mundo. Es más, él dice en ese capítulo que si todos se reúnen y todos están hablando en lengua y entra un incrédulo o un indocto, alguien que no sabe, el apóstol dice, no va a él decir que ustedes están locos. ¿Ve? Y alguna gente enseñan esta doctrina y se glorían en que la gente le llame loco, y el apóstol Pablo está en contra de eso. Él no quiere que la gente piense que somos unos locos. Por eso él estableció el orden. Versículo 39, vuelve de nuevo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. 40, mire cómo dice. Pero hágase todo decentemente y con orden. Lo voy a dejar hasta ahí. Quiero que presten atención a lo que he dicho, a lo que Gille dice, y lean el capítulo completo de 1 Corintios. Es más, váyanse a 1 Corintios capítulo 12, léase el capítulo 13 y léase el capítulo 14, a ver si lo que le enseñan en la iglesia en cuanto a las lenguas es lo mismo que el apóstol enseña en la Biblia. Dios les bendiga y hasta el próximo video.